Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé y os doy la bienvenida a mi canal Clarinetrucos. Bueno, hoy vengo aquí con todo esto, con todas estas boquillas. Os voy a dar un poco unas directrices para elegir una boquilla. Ahora, os digo una cosa, yo siempre toco con la misma boquilla. Yo sé que hay gente que elige, depende del estilo de música, elige boquillas más abiertas, más cerradas. Vale. Voy a empezar primero dando dos directrices básicas. La más importante es que no hay boquilla perfecta, no hay una boquilla ideal para todo el mundo. Lo que tenéis que hacer es ir a la tienda e intentar probar las máximas posibles. Eso sí, siempre teniendo un poco claro qué es lo que vais a buscar. Si queréis buscar un sonido potente, un sonido abierto, un sonido más clásico, más redondo. Partiendo de la base que no hay boquilla, no existe la boquilla ideal para todo el mundo, sino que cada uno tiene su boca y su potencia, su presión de aire y tal. Partiendo de esa base, empezamos. Bueno, aquí tenéis las 6 boquillas que os voy a enseñar hoy, para que veáis un poco la diferencia de cómo suenan. Sería desde, sin contar esta, que esta es la que venía con un clarinete de estos malos. Sin contar esta, que la probaré también, Va desde la más... de las que yo tengo, hay miles de boquillas. Desde la más estrechita a la más abierta, ¿sí? De la 4C a la 5JB, que es esta de aquí. Bueno, las vamos probando y os voy explicando cómo va el tema de las boquillas. Bueno, las pruebas las vamos a hacer con los extremos, con 2 cañas extremas. Esta, que sería una D'Addario Reserve Classic del 3,5 y una caña del 1,5, que yo no toco con esto, pero bueno, es igual. Bandolen tradicional, 1,5. ¿Por qué elijo estas 2 cañas? Bueno, para que veáis mucho la diferencia entre tocar con una boquilla, con una caña dura y con una caña más suave. En las tablas de comparaciones, por ejemplo en Bandolen, ellos te dicen más o menos lo ideal, pero claro, ¿lo ideal para quién? Bueno, Bandolen te dice que a boquilla más abierta, no hablo de la tabla, de momento os hablo solo de la punta, de la abertura de la boquilla. A boquillas más abiertas, cañas más blandas. A boquillas más cerradas, cañas más duras. Eso es lo que dice la física cuántica e incluso te diría la termodinámica. Ahora, vamos a hacer la prueba. Voy a empezar por la menos abierta, que es la Yamaha 4C. Esta boquilla es la que suele venir con casi todos los clarinetes Yamaha. Voy a probar la 4C con una caña muy suave, que es la caña del 1,5. Para alguien que empiece, pues a lo mejor le va bien. Tener paciencia, que es un vídeo largo porque es complicado esto. Entonces, esta configuración de boquilla cerrada y caña suave, bueno, podría ser una manera de que algún jovenzuelo o jovenzuela empezara con el instrumento para que no le costara mucho. Cambio, voy a poner la misma boquilla, pero cambio la caña. Voy a poner la D'Addario Reserve 3,5, que es con la que suelo tocar yo. Bueno, claro, ahora ya puedo tocar un poco más cómodo, pero el sonido no es el que a mí me gusta. Yo estoy acostumbrado a tocar con boquillas más abiertas. Bueno, esta sería la 4C. Vamos a probar una un poco más abierta, la 5RV. Esta es una boquilla un poco más abierta que la 4C, un poco más abierta. Voy a empezar con una caña del 1,5. Si no sabéis cómo poner las cañas, os dejo aquí un enlace de cómo colocar la caña en la boquilla. 5RV, caña 1,5. Bueno, a mí no me gusta. Vuelve a pasar lo mismo.
El sonido es estridente, tengo que morder mucho menos porque a la mínima que muerdo lo que yo estoy acostumbrado, tapo el paso del aire. Por eso, repito, dicen que a boquillas cerradas, cañas duras, que es lo que voy a hacer ahora, 3,5. Bueno, el sonido sigue siendo para mi gusto un poco estridente, sobre todo el registro agudo. Pues claro, lo lógico. Mira, esto me he ganado un traguito de café. Esta sería la 5RV, otra boquilla interesante para empezar con niños, con niñas, pero no con cañas del 3,5, pues a lo mejor con una caña del 2 ya perfecto. Para no hacer mucha fuerza, para no cansarse. Bueno, cambiamos de boquilla, vamos a otra boquilla más abierta. Esta es una Yamaha Custom 5CM. Custom 5CM. Esta es un poco más abierta que la 4C que hemos probado antes y vamos a hacer el mismo ejercicio. Empezamos con una caña suave, la 1,5 de Van Doren, casi nada. Sigue sonando bastante estridente. Bueno, ahora voy a poner 3,5. Sigue siendo una boquilla no muy abierta y requiere de cañas más duras para que el sonido sea más redondito. Pero, repito, pueden ser boquillas para empezar a estudiar el clarinete, porque no te ofrecen mucha resistencia ni tienes que echar mucha cantidad de aire. Bueno, va bien, bien. No sería mi boquilla ideal, pero bien. Y ahora vamos a por la que yo estoy tocando ahora, que es de la marca D'Addario, que es la Reserve X15E, que es una boquilla ya abierta para conseguir un sonido un poco más cálido y un poco más potente. Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora, al ser una boquilla abierta, debería de poner una caña blanda. Ahora será la X15E, la misma boquilla de antes, con la caña D'Addario Reserve 3,5. Voy a probar la boquilla más abierta que tengo hoy, que es la 5JB. Es una boquilla muy abierta que se utiliza sobre todo para jazz, bueno, para proyectar mucho el sonido. Y la voy a utilizar con esta, la boquilla 5JB, que es de las más abiertas que tengo, con una caña del 1,5. Si al contrario, con esta boquilla, con la 5JB, pongo una caña del 3,5, me puedo dejar aquí el alma. ¡Buah! Me estoy dejando el alma. Habéis visto que no es fácil, ¿no? A ver, no es fácil, pero por ejemplo la tabla de D'Addario explica muy bien la idea, que es con la misma boquilla, con una misma boquilla, dependiendo del nivel que tengas. Si eres principiante, pues tienes que tocar con cañas suaves. Si ya controlas un poco, si controlas un poquito, pues con cañas un poco más duras. Y si eres de nivel avanzado, pues ya puedes tocar con cañas del 3, 3,5 en adelante. Vamos a hacer ahora un poquito de café. Si lo que queréis es una boquilla que os sirva un poco para todo, que sea bastante ecléctica,
que nos sirva para cualquier estilo. Os aconsejaría una boquilla tipo la que estoy tocando yo, que es una X15E de la D'Addario, que sería como una B40 de la Van Doren, que es la boquilla, dijéramos, la que casi todo el mundo toca y que creo que va muy bien. Con una caña, eso ya depende, pero yo os aconsejaría no elegir una caña muy suave si queréis conseguir un sonido más redondito y como yo elegiría una caña, pues eso, del 3,5. ¿Sí? Ah, y nos queda esta, la boquilla que nos viene con los clarinetes. Hombre, pero que van muy mal y no sé qué. Bueno, yo qué sé. La estoy probando con la caña del 3,5 de D'Addario. Bueno, es una boquilla un poco cerradita, pues bueno, pues lo que hay. Para empezar, pues si no os queréis gastar mucho dinero, las Yamaha son las más asequibles. Y empezar con una 4C está bastante bien. Una 4C con unas cañas, eso ya es más personal, pero con una caña del 2,5 estaría correcto empezar. Pues eso, hasta aquí el clarinetruco de hoy. Y seguir preguntándome cosas que yo os las responderé siempre que pueda, que es siempre. Claro. Nada más. Chao.